queridísimo Enrique de la Madrid, qué gusto me da saludarte. El gusto es saludarte a ti, David, con mucho gusto, y saludos también al auditorio. Y quiero primero y antes que nada, antes de empezar la entrevista, felicitarte a ti y a tu familia, porque esto de abrir un sitio para hablar del gobierno de tu padre, creo que es necesario, porque es uno de... Fue un gran gobierno enfrentando lo que enfrentó y teniendo que romper, pues lo que yo llamo en las conferencias la docena trágica. Pues te agradezco, David. Fíjate que sí fue un esfuerzo que hicimos en la familia, pues porque pensamos que pues hay que contribuir con eso, ¿no? Hay que contribuir con una visión de la historia de esa época, que al final del día explica en gran medida también el México que hoy tenemos, y son entrevistas, sobre todo son entrevistas de personas que también en su momento vivieron esa época, y francamente, a mi juicio, creo que es de interés y ojalá que mucha gente también lo pueda ver. ¿Cómo lo integraron? Porque yo insisto en este punto. Creo que el gobierno de Miguel de la Madrid fue uno de los gobiernos, es de los gobiernos menos entendidos de la historia contemporánea de México, ¿eh? Sí, es un gobierno difícil, primero porque para mucha gente pues ya es muy lejano, hay que recordar que la mitad de los mexicanos tiene menos de 30 años, entonces de entrada no le tocó. Y segundo, pues sí, sí fue una época muy difícil, a los que sí la vivieron o vivimos, sí sabemos que fue un parteaguas, que Ujú. fue, digamos, el final de una época, quizá de un gobierno estatista, donde las finanzas públicas le apostaron al petróleo, se endeudó el país y cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés en los Estados Unidos, el gobierno y sus finanzas quebraron. Creo que es algo que luego a los mexicanos se les ha hecho creer que hubo un cambio de régimen, que porque fue una cuestión ideológica. No, fue una necesidad, de entrada fue una necesidad. El gobierno y sus finanzas quebraron. Y también, David, tú recordarás que el país se había trazado en cuanto a la apertura comercial, se había Sí. trazado, no hizo lo que hicieron los países asiáticos, que también tuvieron México sustitución de no entró al importaciones. GATT, o sea, México no entró al GATT en los setentas. Y habría que recordar algo. Fíjate que ahorita que estabas hablando, recordé al gran Luis Enrique Mercado, quien fuera director del Economista y mi primer jefe en este mundo. Cierto, Él decía que gran los tipo. periodistas financieros deberíamos tener un altar a Luis Echeverría y a José López Portillo, que si no ¿Por hubiera qué? sido por ellos no existiría el periodismo financiero. Ah, Yo sí, ya pues le sí, yo creo puse, que se especializaron en yo ya entender puse una otro nicho a crisis. López Obrador porque, pero él lo decía un poco de broma y, y con seriedad dice, antes de ellos las notas financieras eran pequeñitas en la primera plana, o sea, en la primera sección de los periódicos, y luego ya hasta periódicos especializados hay. Pues llevo 37 años dedicado única y exclusivamente al periodismo financiero. Pues es que es verdad, o sea, vino esta gran crisis, el gobierno quebró. Recuerdo que se quedó el gobierno sin casi reservas internacionales Ujú. para siquiera poder importar pasta de dientes, ¿sí? Pasta de dientes. Teníamos que luego también se malinterpreta, ¿no? Es que el gobierno se hizo chiquito. No, no se hizo chiquito, pero tampoco era necesario que tuviera fábricas de bicicletas o casinos, ¿no? El gobierno tenía 1,100 y tantas paraestatales y algunas, francamente, lo único que generaban eran pérdidas. Y bueno, cambió el país, cambió la economía y también hay que reconocerlo. ¿Sabes por qué es interesante ahorita, David? Porque estamos viviendo quizá el final de esa época. También hay que Ujú. reconocerlo que a partir del 2018 ese modelo en México por lo menos se suspendió. Están intentando generar un nuevo modelo al cual algunos todavía no le encontramos pies ni cabeza, pero también hay que reconocer que en el mundo esa etapa también ya terminó. Y por eso creo que ya es como estudiar historia y la historia importa también para saber dónde estamos y a dónde podemos ir a dar. Sí, o sea, yo creo que hay que entender, fueron 12 años cuando llega Miguel de la Madrid a la presidencia, 12 años de desastre económico y siempre el que llega a recoger y a pagar la cuenta no es el más popular, ¿no? Sí, fue un gobierno de ajuste, de reducción del tamaño del gobierno, obviamente en crisis, en inflación, en devaluación de la moneda.
que muchas personas se lo achacan a él, digamos, a ese gobierno, pero hay que recordar que cuando llegó él a gobernar, pues ya estaba en esa crisis. El gobierno de López Portillo termina en septiembre, se despide con la nacionalización de la banca, la Ujú. nacionalización de la banca. Una banca, David, que hablamos mucho de ella, pero fíjate, hoy más o menos el crédito al sector privado como porcentaje del tamaño de la economía es casi el mismo que en los setentas. Sí. Nuestro sistema financiero creo que ha tenido un impacto, entre otras cosas, por haber tenido también esa expropiación a todas luces Te indebida. voy a dar un dato que dice la gente de BBVA en España. Antes de la estatización bancaria de José López Portillo, los bancos españoles eran la cuarta parte de los bancos mexicanos. Wow. Hoy, cualquiera de los bancos grandes de España es más grande que todo el sistema financiero mexicano. Sí. O sea, Hoy estaba viendo de ese ayer de White tamaño Pepper, fue estaba la viendo, barbaridad que hicieron. sí. Pues es que sí, esos son errores históricos que paguen los países, los pagan los gobernantes, por cierto, también, ¿eh? Los pagaron los gobernantes también, pero sobre todo los pagan los países. Entonces, bueno, esta página lo que tiene entrevistas con los que fueron secretarios en ese momento, hablaron de esa época, recuerdan los fenómenos del terremoto, hablan del sistema de salud, lo que se hizo en educación, en fin, el ánimo es ese, simplemente dar, y en parte también basado, nomás quiero apuntar otra cosa más, mi papá hizo un esfuerzo muy importante en dejar su gobierno en una crónica. Fue lo que le llamó la crónica presidencial. Son 6 volúmenes, porque era una crónica, un volumen por año. Y todo su mentalidad fue, quiero dejar documentada esta época para el futuro, para investigadores, para quien lo quiera estudiar. Y yo creo que deberíamos, nos haría bien como país estudiar esa época, estudiar el gobierno de tu papá, porque es un gobierno que dices que cambió el modelo, pero podríamos regresar a tener una crisis como las que se gestó en los malos gobiernos de José López Portillo y de Luis Echeverría, ¿eh? Ay, yo cuando veo todo lo que está pasando en Pemex, la cantidad de dinero que se pierde en un hoyo negro por un mal plan de negocios, el tema del Tren Maya, que nos ha costado 500,000 y van a ser 600,000 millones y no sale. Veo el tema de Mexicana Aviación y digo, caray, ¿que no estamos yendo otra vez a eso que acabó en tragedia? Y a veces me preocupa que pienso que sí. Es que yo creo que las tragedias se olvidan con demasiada facilidad. Yo creo que y se encuentran pretextos nuevos. Y mira, yo me quedo con algo que dijo la hija de María Corina Machado. O sea, cuando nos dimos cuenta que las instituciones ya se habían destruido era demasiado tarde. Y yo creo que esfuerzos como este que están haciendo ustedes de decir, a ver, eso pasó en ese gobierno y sacar lecciones de ahí, ¿no? Sí, yo creo que a veces los seres humanos somos los únicos que cometemos el error de tropezar con la misma piedra, pero si pudiéramos evitarlo, creo que es relevante. Y repito, no es para ensalzar, es simplemente para entender esa época y en la medida que nos ayude a entender dónde estamos, ese es un poco siempre ha sido la intención. Entonces, te agradezco a ti A ver, que lo Enrique, no, hayas yo creo que es algo, recogido. no, yo creo que es algo insansable, ¿eh? Lo que hizo tu papá es, otra vez voy a citar al gran Luis Enrique Mercado, decía que el gobierno de tu papá había sido como el que llega a cuando ya está todo mundo borracho, ya está todo mundo drogado, ya se gastaron todo el dinero y empieza a recoger el desastre. A este ya póngale una cobija, a este súbanlo a dormir, a este llévenselo al hospital. Y luego dicen, qué mala onda, ese era Miguel de la Madrid. Porque finalmente eso es lo que llegó a hacer. Y tuvo que hacer una transición hacia un sistema de gobierno que funcionó mejor. Sí, dos cosas fue, como bien señalas, enfrentar una crisis y salir de la crisis. Es como si entraras a terapia intensiva y salir de ahí, pero además cambiar de modelo económico. Esto es como si salieras con mejores hábitos para ser una persona más viable. Fueron las dos cosas, enfrentar crisis y cambiar de modelo. O sea que pues sí, sí fue un ajuste importante, pero creo que muy relevante y por eso es que nos animamos pues a que más gente lo conozca, pues con el ánimo que conozcamos más sobre nuestro país. Mira, algo que es muy importante es esa parte, que el gobierno de tu papá dejó el país mejor del que recibió.
Y es algo, por bueno, ejemplo, sí. es algo que Mucho no puede mejor. decir Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? No, no puede decir. O sea, No es puede que en esas decirlo. comparaciones hay que ponernos. Miguel de la Madrid dejó un país mejor del que recibió. López Obrador dejó un país peor del que recibió. Pues sí. Al final es lo que evalúas, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Lo dejaste mejor o peor? Es lo que importa, es lo que importa. Y eso se sabe en el tiempo y eso está establecido. Y eso es muy relevante. Y tienes razón, David, así hay que verlo. ¿Dejaste las cosas mejor que como te la dejaron o las dejaste peor? Sí, yo Es creo la que en esta pregunta. vida es la calificación que hay que hacerte, ¿eh? ¿Son mejores las cosas de cuando yo estuve a las que yo recibí? ¿O son peores? Y en Sí. este caso es claro, y yo creo que es un gran esfuerzo. Quienes están interesados en seguir esto, ¿dónde seguirlo? Bueno, está entonces, ahí está en el enlace, es MMH, ahí creo que es org, ahí es que como lo tengo aquí en la mano, Sí, es pero está en la página de Miguel mmh.org. de Madrid. ¿Es qué? Es .org. Es .org. MMH, ¿no? Sí. Sí. Y es esta página, y además ese es un esfuerzo. Hemos hecho otros, pero este creo que es el más relevante y lo hicimos acorde con el mundo digital, que es como hoy en día nos gusta ver las cosas. A los que les gusta ver, por ejemplo, podcasts, pues me parece es como si fueran podcasts. Y bueno, pues ojalá que haya mucha gente que lo pueda ver, porque tiene razón, en la vida lo que importa es si fuiste de los que construiste o de los que destruiste. Si sumaste o restaste, así de sencillo al final del día, ¿no? Así va a ser la evaluación. Te mando un abrazo, queridísimo amigo, y de veras muchísimas felicidades por dar estas herramientas para construir pues, una buena historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David, por el tiempo. Un abrazo.